Damos gracias a Lava por esta oportunidad que nos da de traer este mensaje de la parashá, una parashá titulada Beshalach, y está en Éxodo capítulo 13, versículo del 17 hasta el capítulo 17, versículo 16. Esa es toda la parashá que estuvimos leyendo, cada uno una porción diaria en esta semana. Ok, pero vayamos a una gran verdad en todas las parashá. Por ejemplo, en la de la semana que estamos terminando, la parashá nos habla del faraón, nos habla del pueblo de Israel, nos habla de los filisteos. Allí encontramos una guerra con Amalek y encontramos otras muchas situaciones, circunstancias, registros históricos a la luz de la Escritura, como el milagro del agua amarga. Vemos el momento en que nuestro Adonai le da el maná al pueblo de Israel, y vemos el agua sobre la roca, y todas estas son actividades que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en estos días ya no tenemos faraón. En estos días el faraón a nosotros, a usted y a mí, ya no nos persigue. Es decir, todas esas figuras que hicieron el registro bíblico que tenemos hasta hoy en día, todos ellos murieron, ya ellos no están. Pero ¿por qué le plació a nuestro Abba? ¿Por qué le plació a nuestro Abba dejarnos esto escrito? ¿Por qué el Abba le entregó, le dictó a Moisés, para que escribiera todas estas cosas para nuestras vidas? Vamos a ampliar y tener una idea buscando en nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Por qué el Señor llevó a Moisés a que escribiera cosas de las cuales él, unas no fue testigo, sino que el Señor se las reveló y le inspiró las palabras para que él escribiera? Un día voy a traer un tema que sé que puede ser un poquito controversial, cuando voy a exponer que ni aún el mismo Moisés estaba muy claro en todo lo que él estaba escribiendo, pero fue obediente al escribirlo. Aquí vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 10, cómo un hombre que ya recibe el entendimiento, primeramente, segundo la revelación por el Rúa, de todos aquellos acontecimientos pasados, hoy nos los está transmitiendo bajo la revelación, en la revelación del Rúa HaKodesh para nuestros días, para su vida y para la mía. Dice así la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Si cada uno de nosotros leyó las diferentes aliyá de esta semana, esto le suena inmediatamente familiar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Mira lo que dice, alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Usted sabe cuántas veces Adonai dijo al pueblo de Israel que él era la roca. Cuando un israelita podía imaginarse que ese Adonai que estaba diciendo yo soy la roca, es el mismo que ahora por el Espíritu, por el Rúa, nuestro hermano Shaul, nos dice que esa roca era nuestro Mashiach. Ellos no lo sabían, ellos no lo entendían, simplemente miraban que ese Adonai era la roca de ellos, pero no sabían exactamente quién era esa roca. Hoy en día nosotros lo sabemos. Versículo 5 del capítulo 10 de Primera de Corintios dice, pero de los demás de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas que sucedieron, escuchemos, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a echar una partidita de dominó aquí, vamos a echar una partidita de ajedrez y todo, y con una buena comidita. Pasamos un lugar sano, santo, ahí, muy bonito, ¿no? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, ni probemos al Señor, como también algunos de ellos le probaron y perecieron por las serpientes en el desierto. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, escuchemos, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aleluya. Cuando nosotros leemos en la Escritura que estas cosas fueran escritas para amonestarnos a nosotros, y nosotros tenemos en cuenta que eso fue escrito hace cientos de años, pero tenían un propósito, era amonestarnos a nosotros, enseñarnos, disciplinarnos a nosotros. Entonces, yo entiendo con esto que la Torá fue escrita para darme entendimiento y revelarse en mi espíritu, para que esa palabra haga en mí una obra que tiene que hacer en mi corazón. Porque mi corazón está necesitado, porque mi alma, mis emociones, mis sentimientos, por los cuales yo viví por muchos años sin tener efectivamente en cuenta a Adonai, esos sentimientos, esa alma necesita ser cambiada. Y no puede ser cambiada si yo no permito que el Señor haga su trabajo y me cambie, y yo me humille, y yo me someta al trabajo del Señor en mí. ¿Y cómo sucede eso, hermanos? Primero, cuando yo entro en el entendimiento de que todas esas cosas que estaban escritas eran para que Dios cumpliera ahora
para que con el entendimiento de esas cosas, Dios cumpliera en mí el trabajo que Él ha prometido hacer. Él dijo que Él nunca nos iba a dejar a soltar de su mano. ¿Cuál es ese trabajo, pastor? Él dijo, la obra que yo empecé en vosotros, yo la terminaré. Él no la va a dejar a medias, si nosotros nos proponemos. Entonces, yo tengo el entendimiento que Faraón ya no está vivo. Yo tengo entendimiento que el ejército del Faraón ya no está listo, ya no existe. Todos ellos murieron. Pero entonces, ¿para qué fue eso escrito? Para dejarnos a nosotros una enseñanza. Porque Faraón, su ejército, sus ídolos, todos eran una figura de lo que hoy en día y de lo que de generación en generación se ha estado moviendo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Parashá y empezamos con el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, es importante que vayamos mirando algunas cositas y las vayamos aplicadas. Si tenemos en cuenta que fueron escritas como ejemplos para nosotros, entonces tenemos que ir tomando todos esos ejemplos para el acontecer de hoy en día. Es la única manera. Empieza el versículo 17 diciendo, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino. ¿Quién es el que está llevando al pueblo por el camino? Elohim, Dios. Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, era el camino más cerca. Porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Increíble. Pero ya Elohim sabía que a pesar de haber visto todo el poder en la manifestación de las plagas que el pueblo de Israel había visto en Egipto, a pesar de todos esos milagros que ellos vieron, como nosotros también hemos visto milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios sabía que con las primeras adversidades ya el pueblo se iba a arrepentir de haber salido de Egipto. Y dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es increíble, hermanos, cómo el Señor nos conoce, cómo el Señor conoce nuestra naturaleza. Que nosotros vemos los milagros. ¡Ay, gloria a Dios! El Señor hizo esto. Hoy, mañana, o en la noche, o más tardecita, ya estamos diciendo, pero yo no entiendo a Dios por qué. Increíble, esa es nuestra naturaleza. ¿Usted cree que con esa naturaleza y esa dualidad en nuestra alma, que ahora alabamos a Dios y dentro de un rato nos estamos quejando, ¿usted cree que con esa dualidad en nuestro corazón nosotros podemos entrar a la presencia del Señor, a vivir una eternidad con Él? No, hermanos. Por eso el Señor necesita purificarnos. Y Él sabe cuál es la mejor manera de purificar nuestras vidas. En el versículo 18 leemos, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Ojo, mas hizo Dios que el pueblo, si estamos mirando estos versículos, vamos viendo que es que Dios está casi forzando al pueblo. No le está dando alternativa. Dios los está llevando por un camino donde ellos en este momento no tienen la capacidad de tomar otra decisión. A veces usted y yo nos hemos encontrado en situaciones que las estamos viviendo y decimos, ay, el Señor me pasó. Sí, nos pasó por muchas cosas que tuvimos que vivirlas.
Pero ¿sabe por qué las vivimos? No por obediencia, sino porque nos tocó. Porque Dios nos cerró los caminos de salida. Porque si nosotros hubiéramos visto esos caminos de salida, rapidito hubiéramos corrido por ellos y nos hubiéramos escapado de los propósitos de Dios. Nos hubiéramos escapado de la enseñanza de Dios. Entonces Dios tuvo que cerrar esos caminos. Y como quien dice, acorralarnos y llevarnos por toda esa orilla en el desierto hacia el Mar Rojo. No había otra. Y la Escritura lo dice, mas hizo Elohim que el pueblo rodease por el camino del desierto de Mar Rojo. Es decir, el pueblo rondeó por todo ese camino, porque no tenía otra alternativa. Dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Oiga, el pueblo de Israel ya iba armado. ¿Por qué? Porque ellos despojaron de muchas armas. Los mismos egipcios, los mismos soldados, les entregaron armas para que ellos se fueran. Entre el oro y la plata y todas las riquezas que le quitaron a Egipto, también los egipcios entregaron armas. Ellos iban armados, pero tenían un problema. Nunca las habían usado. No sabían usarlas. El pueblo de Israel en Egipto lo único que sabía era hacer ladrillos, hacer cemento, esculpir piedras para los ídolos y los monumentos que el faraón pedía en Egipto. Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que aprender. A veces cuando llegan esas circunstancias que no tenemos otra, no hay otra que yo pueda hacer. Entiende que es Dios quien te está cerrando las puertas, los caminos, porque Dios conoce nuestra naturaleza y Él sabe que si tuviéramos otras puertas, estuviéramos haciendo otras cosas, menos atendiendo su voluntad. Ahora, vamos en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1. Habló Adonai a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahí viene la orden de nuestro Adonai. Escucha el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Usted puede entender lo que dice Faraón aquí? Si sabemos, si hoy en día entendemos que Faraón es la figura representativa de Hasatán, del diablo, del demonio, como usted lo quiera llamar. Si entendemos eso, entonces hoy pudiéramos decir, porque Hasatán dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Usted sabe que cuando el Señor nos lleva por esos caminos donde no tenemos otra alternativa, sino que nos encontramos en un momento donde ahí estoy frente al mar. Usted sabe que Hasatán dice, oh, allí era donde los quería tener, ahí están encerrados, allí ellos no van a poder escapar, ahora sí son presa de nosotros, presa mía. Eso es lo que dice Hasatán, eso es lo que él se cree. Lo que él no sabe es que en ese momento es cuando el Señor está listo para una vez más mostrar su gloria, su poder y mostrar el amor eterno con que Él siempre está dispuesto a salvarnos. Pero él se cree que estamos encerrados. Y nosotros
también no los creemos. Voy a decir algo que tal vez suena muy grueso, muy difícil, pero usted sabe que para nosotros es más fácil creer en las obras del diablo que en las obras de Dios. Uy, pastor, no diga eso, se lo digo. Porque nosotros con la boca decimos una cosa, alabado sea el Señor, pero con nuestros hechos estamos después quejándonos. Ahora tome el tiempo. ¿Cuánto tiempo demora usted diciendo, ay, para gloria y honra de Dios? ¿Y cuánto tiempo se demora usted quejándose? Para que vea que más es el tiempo en el cual nos quejamos que en el que le damos la gloria y la honra al Señor. Y el diablo lo sabe, porque sus mensajeros se lo dicen. Allá están los que dicen hace una hora que estaban alabando al Señor y nada más se enteraron ahora de lo que yo les hice y tú los vieras cómo están. Amado, tenemos que aprender a elevarnos y entender que nuestra lucha no es contra el faraón aquel, porque ya ese murió, ya ese ni existe. De él lo único es que está escrito fue su tiempo de gloria que tuvo y la tremenda derrota que sufrió del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso fue lo que quedó de él. Pero sus obras, las obras del adversario, esas sí no han parado, esas sí continúan todos los días. Entonces, él se lo creyó y dijo, oh, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. El desierto los ha encerrado. Y dice el 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y voy a leerlo otra vez. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¿Usted lo oyó? ¿Lo entendió? Seré glorificado en Hasatán y en todos sus demonios, en todos esos espíritus, en todos esos ángeles caídos. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Y ellos lo hicieron así. Ahora, hermanos, vamos a entrar en el versículo 5. Aquí hay un principio y un conocimiento y una revelación. El conocimiento solo no nos sirve, porque simplemente nos da el relato histórico de algo que sucedió muchos años. Y nosotros decimos, ¿y para qué me sirve eso? Hoy en día, cuando yo tengo mis guerras en mi alma y en mi corazón. Es por eso que necesitamos la revelación. La revelación a través del Rúa. Hermanos, la revelación va mucho más allá de ese entendimiento y de esa sabiduría que se adquiere cuando estudiamos la Escritura y empezamos a entrelazar unos y otros versículos. ¡Wow! Adquirimos una sabiduría maravillosa. Israel ha tenido a lo largo de su historia muchos sabios que han adquirido sabiduría por dedicarse a estudiar letra por letra, versículo por versículo. Pero con todo y la sabiduría que ellos llegaron a adquirir, nunca pudieron recibir la revelación que esa sabiduría apuntaba.
El primero que recibió esa sabiduría es Rahab Shaul. El apóstol Pablo. Por eso es que el mundo judío hoy detesta tanto al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo coge la sabiduría de ellos y las pone en un segundo plano. Y el pueblo judío cree que la sabiduría, entre comillas, porque ellos no lo ven como revelación, la sabiduría de Pablo es más grande que la de ellos. Y eso les da envidia, eso es imposible. A nosotros nos fue dada la Torá. Y se olvidan de que el apóstol Pablo venía de ellos. La diferencia era que el apóstol Pablo no tenía solamente esa sabiduría. Acuérdense que él cogió todo y lo escatimó como pérdida. La sabiduría que él tenía ahora era la sabiduría de Dios que viene por revelación. Cuando el mismo Yeshua le empezó a enseñar y a revelar. Por eso es que la sabiduría de Yeshua y la de Pablo están unidas. Y tan unidas están que la misma persecución que le hicieron a nuestro Masías, se la hicieron también al apóstol Pablo. Porque Hasatán no perseguía al apóstol Pablo, sino a la sabiduría que le había sido a él entregada para que fuese escrita y llegase hasta nuestros días, a nuestro corazón. Y eso es algo que tiene un propósito y tú lo tienes que descubrir. Y una vez que lo descubras, te tienes que someter, lo tienes que obedecer, o de no estás perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a ver en el versículo 14. Versículo 5. No, perdón. Capítulo 14, versículo 5. Aleluya. Dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Oiga. Y el corazón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo y dijeron. Yo quiero que usted medite un poquito en este versículo, porque parece que repitiera algo, pero no está repitiendo nada. Simplemente el Rúa que está escribiendo esto, si es que yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, el Rúa nos está dejando ver algo que de pronto la vimos muchas veces, lo leímos muchas veces, pero no lo entendimos. Si nosotros miramos en la primera parte del versículo, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿quién era el rey de Egipto? ¿Usted quién me va a decir? El faraón. Pero no. El rey de Egipto era ese principado que gobernaba sobre el faraón y sobre Egipto. Y por eso es que la escritura hace una diferencia aparente. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto. Y después dice, y el corazón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo. Si ese espíritu no estuviera gobernando sobre Egipto, no hubiera podido gobernar sobre el corazón de Faraón.
¿Cómo puede usted afirmar eso, pastor? Pues la verdad es que no lo puedo afirmar simplemente con el estudio de la Torá, porque en los 5 rollos yo no encuentro cómo afirmar esto. Pero bendito sea el Abba, que nos entregó el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y entonces yo puedo ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y miremos lo que nos da la Escritura. La Escritura nos está revelando algo que no es que sea nuevo, sino que es ahora que ha sido revelado. Y, ay, ¿verdad? La Escritura dice eso y nos olvidamos. Todos los días nos olvidamos de esto. Todo momento olvidamos esto. Mire lo que dice la Escritura. Sabemos que somos de Dios. Sí, nosotros somos de Elohim. Pero se nos olvida esto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esto no fue revelado ahora. Pero el mundo entero está bajo el maligno desde el tiempo de Faraón y desde antes de tiempos del Faraón. Pero Israel nunca lo vio así. Israel, hasta que se conviertan al Señor y la luz de la Torá que les fue entregada, entonces resplandecerá sobre ellos y ellos podrán entender eso, que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, amados, si el mundo entero está bajo el maligno, tú podrías entender, por favor, please, pudieras entender por qué el Abba te pide que aborrezcas las obras del mundo, las cosas del mundo. No es porque Él es malo contigo, no es porque no te quiere dar las cosas del mundo, y porque yo veo que el Señor se la da a otros. Yo tengo un primo que no es cristiano ni nada y el Señor le dio. Yo tengo una persona que conozco que el Señor le dio. Y yo veo a otro y el Señor le dio y el Señor. ¿Y por qué a mí no me lo da? Mi amado, tú vives en el mundo, pero este mundo no es el tuyo. Este mundo está bajo el maligno, con todas sus obras. En cambio, lo que Dios quiere darte, lo que Adonai quiere darte, para purificarte, para limpiarte. ¿Y por qué te quiere purificar y limpiar? Porque es que tú no has entendido. Simplemente lo has leído. Pero tú no has entendido que sin santidad, el día que tú mueras, no podrás ver al Señor. Lo podrás ver simplemente en el momento del juicio. Pero tú no vivirás ni cerca de Él, ni al lado de Él, ni entre los que están con Él, ni disfrutarás de los beneficios de Él. Eso no lo has entendido, lo has leído. Ay, a mí me gusta leer Apocalipsis, pero me confunde. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Señor no te quiere cerca de las obras del mundo. Por eso es que el Señor no quiere que te parezcas como los hombres y las mujeres del mundo. Por eso es que el Señor no quiere que te vistas como los hombres y las mujeres del mundo. Por eso el Señor no quiere que hables como los hombres y las mujeres del mundo. Por eso el Eterno no quiere que reacciones como las mujeres y los hombres del mundo.
porque te doy esa noticia y no es mía, es del Señor. Tú no perteneces a este mundo. Y estamos pronto para que este mundo desaparezca, con todas sus obras. Entonces, mis hermanos, aquí hay un principio muy grande. Y el principio es que fue dado aviso al rey de Egipto. O sea, fue dado aviso al que gobierna este mundo. Fíjate que él se entera, es porque alguien, ¿qué hace? Le da aviso. ¿Tú puedes ver algo? Faraón no estaba en todas partes. Este rey de Egipto no estaba en todas partes. Él se enteraba de las cosas porque alguien iba y le transmitía lo que estaba sucediendo. ¿Y usted por qué me dice eso, pastor? Porque te quiero enseñar un principio que está en la Escritura. Vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Aleluya. Versículo 12. Ah, ya sé, pastor, a dónde me va a llevar usted. Qué bueno que lo sepas. Qué triste que no lo vivas. Qué bueno que lo sepas. Qué triste que no lo vivas. Qué bueno que te lo sabes de memoria. Qué triste que no tengas memoria cuando lo tengas que vivir. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi pelea no es contra el faraón. Él murió. De él no quedó sino la historia. Mi lucha es contra lo que lo mueve a él, lo que lo movió a él. Y lo que lo movió a él todavía sigue moviéndose hoy en día. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, número 1. Contra potestades, número 2. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, número 3. Y cuarto, contra las potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, este es el orden jerárquico del ejército de las tinieblas. Hermanos, este es el orden jerárquico del ejército del faraón. Y ese orden jerárquico está moviéndose sobre la tierra. Los principados son aquellos poderes demoníacos que han recibido órdenes y mandamientos del supremo amo de ellos, que se llama Hasatán, ya no Faraón, porque acuérdense que Faraón ya murió. Es ese supremo rey de Egipto que gobernó Egipto y que hoy gobierna el mundo, porque el mundo está bajo él. Entonces, ellos son los número 1, uno en cada continente. Pero después sigue diciendo, contra potestades. ¿Cuáles son las potestades? Estos principados a su vez dan órdenes a unos espíritus, a unas potestades, uno en cada país que forme el continente. Pero el orden sigue. Después dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué pasó? Que esas potestades a su vez tienen sus subalternos en cada ciudad de tu país. Y a su vez, estos gobernadores de las tinieblas tienen lo que se llaman los soldados rasos.
¿Quiénes son los soldados rasos? Huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, miren, estos soldaditos son los que han sido enviados, estos espíritus son los que han sido enviados para que cuando tú salgas de tu casa, tengas un accidente y te estrelles. Estos espíritus son los que mandan a tus compañeros de trabajo a que se metan contigo para que tú des un testimonio malo y pongas el nombre de Yeshua por el piso. Estos espíritus son los que ponen a las personas que son yugo desigual a que te busquen, a que te enamoren, a que te saquen del propósito de Dios. Estos espíritus, estos soldados rasos, son aquellos que se encargan de hacerte ver lo malo como si fuera bueno. Estos espíritus son los que se lanzan contra ti para robarte la bendición del Eterno para tu vida. Entonces, cuando tú caes, cuando tú los obedeces a ellos se los dicen a su jefe a su vez, y su jefe a su jefe, y es entonces cuando se le da aviso al rey de Egipto. Y se le dice, cayó ya. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú dices, ahora me propongo que este año sí voy a hacer esto, esto y esto, para mi Señor, para honra y gloria del Señor. Y tú lo hablas, entonces ese soldado raso va donde su jefe y su jefe, donde su jefe y su jefe, donde su jefe, y le dicen, allá hay uno que está orando porque ha prometido al Eterno de ellos que ellos sí van a ser este año fiel. Le he dado aviso a Hasatán. No fue que Hasatán te vio. El principio aquí, hermanos, es que Hasatán no es omnipresente. Él no está en todas partes. Él no lo puede ver todo. Pero él tiene su manera de enviar sus órdenes y tiene su manera a través de la cual él es informado de todo. De manera, mis hermanos, que qué precioso el Señor, que ya en Éxodo, capítulo 14, versículo 5, nos está dando una enseñanza de cómo es que Hasatán, el rey de Egipto, del mundo, como lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, Él es quien gobierna el mundo entero, porque el mundo entero está bajo Él. Esa es la manera, hermano. Tú ves que yo no me he... Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Usted ve que yo no me he demorado 15 minutos explicando esto. Pero más me he demorado yo explicando que usted, cuando salga de aquí y tenga la primera prueba y la primera tentación, para usted es más fácil olvidarse de esto. Y es allí donde tenemos que estar apercibidos. Es allí donde tenemos que estar atentos. Y es allí donde tenemos que agradecer al Señor, porque es que la Torá no nos enseñó algo diferente. Lo único que hizo la Torá fue darnos la estructura, fue darnos parte del conocimiento, hasta cuando llegara ¿qué? Hasta cuando llegara el Rúa que nos los iba a revelar. Pero no nos está revelando algo diferente, algo que lo cambió todo, no. Son principios espirituales
que siempre han regido al mundo. ¿Desde cuándo el mundo está bajo el maligno? Desde que entró el pecado al mundo. Desde ese momento. Entonces, mis hermanos, cuando vamos al versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo, vamos a ver la columna vertebral de esta parashá en el día de hoy. Vuelvo y les digo, hay más, pero hoy nada más nos vamos a enfocar esto, porque a mí no me gusta entregar 10, 15 principios en un solo mensaje. ¡Wow! Ese pastor, ¿cómo sabe? Pero no sabe una cosa, que de los 15 principios que él enseñó, si acaso me acuerdo de uno o dos, se me olvidó, es que enseñó tanto. A mí no me gusta eso, hermano. A mí me gusta que tú vayas aprendiendo cosita por cosita y la vivas. Hoy tú vas a tener toda la semana para tú andar pendiente de esto. Pero en Éxodo 14, versículo del 10 al 12 y otros versículos más adelante, vamos a ver algo muy interesante que la Torá no lo dejó plasmado simplemente para dejar un conocimiento. No, eso fue escrito para que en su tiempo fuese revelado. Y es el cruce del Mar Rojo. Usted sabe que cada uno de nosotros, a cada momento, tenemos el desafío de cruzar un Mar Rojo. Tal vez tú te puedas encontrar en este momento como se encontró el pueblo de Israel al frente del Mar Rojo y atrás con el ejército del faraón y con faraón. Tú te puedes encontrar en una situación similar que tú en este momento puedes decir, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No es el que tú piensas. Es el Señor, el único que te puede defender. Pero eso lo sabemos nosotros ahora, porque ya tenemos la Escritura. Pero tú te puedes imaginar a un pueblo entero, a cada israelita uno por uno, frente al mar adelante. Y el faraón con sus demonios, con su ejército atrás, que venía con la intención no de suplicarles a que regresaran. No, ya no quería que les regresaran. Lo que quería era destruirlos. Ya llega un momento, tú tienes que entender esto. Y apercíbete. Porque hay un momento en que Hasatán, después de haber visto tanto la gloria de Dios a favor de ti, él ya no va a querer ni siquiera que tú regreses al pecado. No, él ya no quiere eso. Porque él sabe que siempre que regreses al pecado, ahí va a estar tu Adonai para salvarte. Ahora lo que Hasatán quiere es terminar su obra contigo y es destruirte, aniquilarte, matarte. ¿Tú vas a esperar ese momento para convencerte? Ahí estaba Faraón. Faraón ya no quería que ellos regresaran. Faraón ahora lo que quería era destruirlos. Entonces, mis hermanos, tú te puedes imaginar a un israelita allí enfrente diciendo, Señor, vamos a leer los versículos del 10. Cuando Faraón se hubo acercado, es decir, cuando Hasatán se hubo acercado, pero bien cerca que estaba ya de los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos.
Tú has visto ya cuando esa situación ya viene es en contra de ti. Ya no hay manera de salvarte. Ya las puertas se cerraron. Tus recursos se acabaron. Así estaba Israel allí. El mar por un lado y el faraón para atrás. No tenían recursos, no tenía alternativa, no había salida. ¿Hay alguna situación en tu vida en la cual tú te has encontrado así? Ya no hay salida. Dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. ¿Qué es lo último que me queda? Clamar a Adonai. ¿Cómo hago yo para salir de esto? Yo no puedo salir corriendo. Aunque quiera salir corriendo, no puedo. ¿Sabe por qué? Porque Hasatán es más rápido que yo. Mientras yo corro, él viene cabalgando en caballos. Él es más rápido. Él va a llegar más rápido. Nada más me ve la intención de yo correr y él apresura sus caballos y enseguida me alcanza. Si tú miras, es una situación donde si en verdad quieres alargar la cosa, no te muevas, porque cualquier movimiento, él va a acelerar su paso, porque él viene a caballo, tú estás a pie. Es un momento que te deja quieto, estático. Y ese es el momento de clamar al Eterno. Para eso no necesitas correr. A lo contrario, necesitas hacer algo. Doblegarte, arrodillarte. Seguro que cuando te vean arrodillado vayan a decir, mira cómo lo tengo arrodillado. Cree que yo me voy a arrepentir de lo que le voy a hacer. No te importe eso. Dobla rodillas, humíllate delante del Señor. Y dice que Israel, el pueblo de Israel dice, y clamaron a Adonai. En el 11 dice, y dijeron a Moisés, mire, por un lado claman, pero por otro lado miren lo que hacen. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Es decir, ya se sentían muertos. Entonces, antes de morir, hermanos, esto me llega en mi corazón, antes de morir como libres, preferían morir como esclavos. Si de todas maneras voy a morir, mejor hubiera muerto como esclavo en Egipto. Te puede pensar un momentico el corazón del Eterno, cómo se sentía. Gracias a Dios. Gracias, Abba, porque tú no sientes como nosotros sentimos. Porque a ti no te mueven las emociones que nos mueven a nosotros. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ya no reconocían que era la poderosa mano de Yahweh, que era la poderosa mano de Adonai quien los había sacado, sino que era Moisés quien los había sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¡Wow! ¿Cómo hay gente que prefiere servirle a los demonios, a los egipcios, antes que ser libres y morir? ¿Sabe quiénes vivieron eso? Los discípulos, los apóstoles.
Ellos tenían dos opciones: negar al Señor y seguir viviendo como cualquier judío. Pero ellos prefirieron dar su vida, morir con la libertad que a través de Yeshua HaMashiach habían recibido antes de volver a regresar a la religión judía. Pero estos aquí decían: no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes en lo que han visto, en lo que han creído, estén firmes en la demostración del poder de Adonai. Si Él lo ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 veces, hoy que estás frente a ese mar que te asusta y ante ese ejército que tiene, Él lo va a volver a hacer. ¡Aleluya! No temas, estar firme, tranquilo, reposa y ved la salvación que Adonai hará hoy contigo. Porque los demonios, los egipcios, que os habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y voy a terminar con esto. Lo que el Señor le está diciendo a Israel y lo que hoy te dice es: los demonios que hoy te están atacando nunca más te van a volver a atacar. Pero acuérdate, Él tiene un ejército. Hasatán tiene un ejército. Los que tú tienes hoy atacándote van a ser atados y arrojados al profundo del abismo. Pero Hasatán va a enviar otros. Estos egipcios, Moisés le dijo: no los vas a ver más. Pero no quería decir que ya la guerra había terminado, que los problemas habían terminado. No, cruzaron el Mar Rojo y hubieron caminado un tiempo y después aparecieron ¿qué? Los Amalek. Otra clase de demonios de los cuales hablaremos en su tiempo. Esa clase de demonios, esa clase de ejército, era desconocido, escúcheme, para gran parte del pueblo, pero no para Moisés, que era un guerrero. Moisés conocía a los amalecitas, porque Egipto los había vencido en un tiempo. Y Moisés había librado batallas contra ese ejército. Y Moisés sabía que eran sanguinarios, traicioneros. Nunca se podía confiar en un pacto de paz con ellos. Pero el pueblo de Israel, que no estaba acostumbrado a guerrear, porque lo único que sabían era hacer ladrillo, hacer barro y esculpir piedra, ellos no conocían eso. Entonces tengamos esto presente, hermano. Hoy el Señor te va a llevar a cruzar el Mar Rojo. Y vas a librar esta batalla. Y vas a pasar victorioso. Y vas a entrar al desierto victorioso. Pero depende de ti y de tu obediencia, que después de haber pasado tu Mar Rojo victorioso, en el desierto tú te conserves victorioso. Esas partes solo la podrás lograr si te mantienes en obediencia
a los mandamientos. El Señor te guardará. El Señor nos guarda. De manera que no eran los egipcios los únicos demonios. No era el ejército egipcio los únicos demonios con los cuales nosotros batallamos. También aparecen los amalecitas y aparecen los otros. Que tenemos que vencerlos antes de llegar y conquistar nuestra Canaán, la tierra prometida. De manera, mis hermanos, que dejo por ahí esta porción de la Torá Beshalach para que usted se aperciba a vivir esto desde hoy, todos los días de su vida. Acuérdese, no tenemos lucha contra Faraón ni contra el ejército de Faraón. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vaya, Efesios 6:12. Y acuérdese contra quién es su lucha. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente y que esta luz resplandezca en sus corazones. Shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.